Presentamos Vía Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por comenzar con nosotros la semana y el mes de agosto también. Miren, como que de repente ya se perdió un poco la vergüenza y saltaron al tiro las candidaturas presidenciales. No, que si mi partido me lo pide yo estaré disponible, ¿quién soy yo para arrestarme? Todavía no lo he resuelto, pero en fin, estamos viendo un expresidente lanzando un libro que no habla de su legado, sino que más bien dice la historia se escribe para adelante, y para adelante no sabemos si es a la siguiente elección presidencial. Otro expresidente, el primero Sebastián Piñera, el otro Ricardo Lagos, que no solamente lo dijo en una radio, sino que además aprovechó de hacer un análisis y dice que difícil va a ser completar este año y medio en medio de una crisis institucional. Ya le voy a mostrar la pregunta que tenemos en un momento más, pero en medio de eso se insiste desde la nueva mayoría en la necesidad de un cambio de gabinete ahora. Se están esperando los resultados de las municipales y en medio de eso aparecen descolgados de algunos partidos. Mire, hay tanto de política que conversar para entender qué momento estamos viviendo hoy día realmente, justo en esta lógica del descrédito de la política, que lo vamos a conversar con invitados para poder proyectar. ¿De qué estamos hablando cuando se está proyectando esta idea de crisis de gobernabilidad, la idea de candidatos presidenciales ya desatados, algo que no habíamos visto antes de una elección municipal, por lo menos no con la fuerza y fiereza que estamos presenciando ahora? Lo vamos a conversar con nuestros invitados en los próximos minutos. ¿Cuál es la pregunta que tenemos en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl? La siguiente, la vemos en pantalla y tiene que ver precisamente con lo que dijo el expresidente Lagos en una entrevista el día jueves con el diario La Tercera. Comparte la opinión que tiene Lagos, quien asegura que estamos enfrentando una crisis institucional y de confianza, o por el contrario, es de los que cree que en realidad es una exageración. El presidente del Partido Comunista dice que crea un clima artificial para, digamos, presentarse como el candidato que podría resolver esa crisis institucional. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa usted? Bueno, puede opinar y puede votar en nuestro fanpage en Facebook y también nos puede comentar en Twitter con el gato hashtag Vía Pública. El mes de agosto comenzó con un montón de noticias, las vamos a empezar a resumir a partir de ahora. También las vamos a contextualizar, por supuesto. Faltan 7 minutos, un poquitito menos para que sea las 11 de la noche y partimos así el horario prime del canal de noticias de Chile. El gobierno consideró imprudentes las declaraciones del canciller de Bolivia, quien dijo estar dispuesto a derramar sangre por el río Lauca. Un fuerte rechazo de todos los sectores políticos nacionales a sus palabras. Falla en la línea 1 del metro y un paro de choferes del Transantiago desataron la indignación de los pasajeros. Problemas en el transporte que generaron además dificultades para miles de santiaguinos. Y aún no hay una cifra oficial de menores muertos en el Sename. La ministra de Justicia expuso en la comisión investigadora que indaga los fallecimientos en el organismo. Javiera Blanco, que todo esto va a ser interpelada este martes en el Congreso. Todas historias que vamos a revisar, por supuesto, más adelante. Pero vamos a comenzar con estas declaraciones que han sido calificadas como imprudentes por parte del gobierno chileno. Me refiero a las palabras del canciller boliviano David Choquehuanca, quien dijo estar dispuesto a derramar sangre por el río Lauca. El agente de nuestro país ante La Haya, José Miguel Insulza, va a visitar mañana el Parque Nacional donde se encuentra precisamente este río. Yo nunca he escuchado en mi larga vida diplomática declaraciones tan imprudentes como la del canciller boliviano. Respuesta del canciller chileno Heraldo Muñoz a su par boliviano David Choquehuanca, luego que este señalara estar dispuesto incluso a derramar sangre para recuperar el río Lauca, un curso de agua que desemboca en Chile, pero que según Bolivia fue desviado artificialmente por nuestro país. Cuando uno ve el Lauca le hierve la sangre, tienen que ir al Lauca, entonces cuando estén ahí parados van a decir estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro, para reclamar nuestro derecho. Para la Cancillería chilena, las palabras de Choquehuanca son solo parte de un monólogo. Un canciller tiene que tener la prudencia para no hacer declaraciones de este tipo. Así que él está yendo demasiado lejos. Y paralelamente, después de decir estas cosas, llaman al diálogo. Después de haber venido en la visita confrontacional que ustedes conocen. Nadie les cree. Himno del mar que Choquehuanca entonó hace 2 semanas en Chile junto a una comitiva de parlamentarios y periodistas bolivianos con quienes realizó una visita privada a nuestro país para inspeccionar los puertos chilenos de Arica e Iquique. Viaje que aquella vez recibió críticas por parte de legisladores chilenos, al igual que las nuevas palabras de Choquehuanca. Y lo que es inaceptable es que un canciller use un lenguaje que es más propio del siglo XIX,
donde se resolvían las discrepancias con guerra. Hablar de derramar sangre me parece muy propio o de un payaso o de alguien que no entiende el mundo en que vive. Me parece de un populismo y yo creo que es atribuible quizás a un golpe en la cabeza más que a una propuesta seria. Durante la tarde, el canciller boliviano afirmó que su país está en contra de la cultura de la muerte, descartando un escenario bélico. La guerra no trae nada nuevo, trae desaliento, dolor, luto. Eso nos trae la guerra. No podemos nosotros fomentar la guerra. Nosotros rechazamos. Bolivia es un país pacifista, un país que busca la paz. Este martes el Senado chileno decidirá si revoca o no las visas diplomáticas para las autoridades bolivianas, mientras que el agente chileno ante la Haya, José Miguel Insulza, iniciará una visita al norte del país. Su primera parada será precisamente el Parque Nacional Lauca. Así que atento a lo que vaya a ocurrir mañana también con las declaraciones que se vayan a formular desde nuestro país. Primero sorpresa, después indignación. Es la manera en que reaccionaron los miles de pasajeros del transporte público hoy día en la capital. Primero porque hubo una movilización que sacó de sus recorridos a cientos de micros y después porque un tramo de la línea 1 del metro quedó fuera de servicio. Dos problemas en muy pocas horas que le complicaron el panorama en la mañana y también a la hora del almuerzo a un montón de chilenos. Y yo no tenía idea que había paro. Una hora. ¡Conductores de Chile! Colapsan los micros, paro en la micro en la mañana, ahora el metro. No quieren parar las micros, mira. Hay gente acá, como no puede abrir. ¡Abra la puerta, pues! Fue un día negro para los pasajeros del transporte público de la capital. La semana comenzó con problemas. Primero, en la zona sur. Los trabajadores de la empresa Subus se movilizaron. Cientos de micros de la línea 200 y sus variantes no encendieron sus motores entre las 6 y las 9 de la mañana. ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Usted va a su trabajo? Sí, pues entro a 7:30, ya voy tarde ya. No sabía tampoco que estaban en paro. Los pasajeros se dieron cuenta en el paradero que algo andaba mal. Calles vacías en la Florida, Huechuraba, Puente Alto y San Bernardo, los puntos más críticos a primera hora. Llamar a las personas en primer tiempo a tener un poco más de paciencia, en segundo término a también buscar alternativas y estamos trabajando para normalizar la frecuencia. Un trabajo complejo porque la movilización no estaba en los cálculos de nadie. Según el balance final de la autoridad, el paro tuvo un 60% de adhesión, 90% aseguran los convocantes. Salieron a trabajar alrededor de 150 buses, de un universo de 1.300 buses. Este paro fue una señal de alerta. Son 6.000 trabajadores que buscan garantías. La empresa Subus está con graves problemas económicos y aunque la autoridad les ha dicho que sus puestos están asegurados, ellos lo quieren por escrito. Aquí han habido 4 quiebras y en esas 4 quiebras el discurso político ha sido vamos a ir en resguardo de los derechos de los trabajadores, pero en el estricto rigor los trabajadores han quedado votados. Esas discusiones de finiquito, de continuidad laboral, son discusiones propias de una quiebra. Y hoy no está la empresa quebrada. Pero son los pasajeros los que pagan los platos rotos. 3 horas sin servicio, el preludio de lo que vendría al mediodía. 7 estaciones de la línea 1 cerraron sus puertas. El impacto fue inmediato. Nadie sabe por qué es lo que pasa, porque no dan explicaciones, eso es lo que de siempre, pero nunca dicen por qué. Voy a tener que hacer lo posible para ir, porque si no le meto que me diga, está con fiebre, se amaneció con fiebre toda la noche. Esto ya está pasando a cada rato. Esto es una broma todo esto en Transantiago. Nos dijeron que teníamos que bajar porque tienen para 1 hora, porque si no se van a descarrilar el metro, así que hay que bajar nomás. Mientras los técnicos de metro trabajaban para determinar las causas del problema, en el Centro de Operaciones del Transantiago activaron un plan de contingencia. Pero la demanda fue demasiada para el sistema. La reacción comunicacional fue rápida, pero de todas maneras, miles de usuarios se enteraron del problema ya en la boletería. ¿Y qué hago ahora? Es que no voy a comprar tarjetas, yo no uso el metro. O sea que no podemos usar nada, no podemos usar nada. ¿Y ustedes esperan que uno llegue acá para avisar? Había 3 opciones, estudiar las alternativas y tomar alguna de las micros, taxi o simplemente caminar. ¿Te volviste? Iba bajando. ¿Qué pasó?
No, no hay metro. ¿No está funcionando? No, no está funcionando. Esto colapsó, ya tienen que darse cuenta. El Estado tiene que poner más plata y poner reglas. ¿Sabes que el metro hace lo que quiere, viejo? Hace lo que quiere. Y muchos caminaron, otros intentaron con los buses, pero... Las metro quieren parar, socio. Después de 40 minutos se acabó la paciencia. Hay gente acá, como no puede... ¡Abran las puertas, pues! Este es el paradero. Aquí es el paradero. Aquí es paradero. Aquí es el paradero. No lo vamos a dejar moverse. Mire cómo voy, si el metro te echó a perder, mire, ¿a dónde lo voy a echarlo? Está lleno, por eso no le puedo abrir. Pero lógico. Después de 2 horas y media, el metro volvió a operar con normalidad. El desnivel de un tramo de las vías en la estación Baquedano fue el problema. Frente a eso, nosotros optamos por hacer una revisión exhaustiva de la vía y lograr la nivelación para poder justamente asegurar que en la punta tarde especialmente nosotros íbamos a tener el servicio y, por cierto, asegurar la seguridad de acuerdo a los estándares de metro. Un problema que se suma a la larga lista de fallas que ha registrado el tren subterráneo y un consejo que todos repitieron para cerrar esta nota: estudie sus recorridos y sepa qué micro tomar. Así va a estar preparado ante otra eventualidad. El gobierno requiere un nuevo aire para el último tramo, dijeron este lunes en La Moneda los líderes de los partidos de la nueva mayoría. La presión por un cambio de gabinete crece, mientras desde el Ejecutivo recordaron que se trata de una decisión exclusiva de la presidenta. El tema del cambio de gabinete. De a uno. En todo el cambio de gabinete que los partidos le pidieron al gobierno. Es la pregunta que ronda en Palacio. ¿Se acerca un nuevo cambio de gabinete? Es que ya lo informé, lo entregué completo el cambio ya. Justo no había llegado. No. Más allá de las bromas, lo cierto es que antes de noviembre, los ministros que deseen competir en las parlamentarias del próximo año deben dejar sus cargos. Por eso, uno a uno han sido consultados sobre sus aspiraciones. Un tema que el gobierno ha manejado en estricta reserva, pero que los partidos de la nueva mayoría pusieron sobre la mesa en el comité político de los lunes. Aparte de los plazos, preocupa la evaluación del equipo ministerial al mando de Mario Fernández hace ya 50 días. Nosotros creemos que sí, que tal vez ha llegado, como estamos en el último periodo, en el último tramo, de que es posible que pudieran producirse cambios. Hay ciertas incertidumbres, no sé si tanto en todos los ministerios ni mucho menos, pero hay en ciertos niveles sí. A mí me hubiese gustado que hubiera habido cambios anteriormente. En este caso la presidenta, si va a hacer algún ajuste, debería hacerlo luego. El país requiere un nuevo aire, un nuevo impulso, y el gobierno yo creo que le haría muy bien un ajuste. Urgencia de definiciones porque otro de los elementos a considerar es la tramitación del presupuesto, donde los ministros deben estar activos en el Congreso. Pese a la premura de algunos, La Moneda salió a recordar que los cambios de gabinete es una facultad exclusiva y excluyente de la Presidenta de la República. Solo ella sabe cuándo decide hacerlo y a qué materias o carteras finalmente se hacen cambios. Por lo tanto, no es un tema que sea objeto de conversaciones ni de deliberaciones colectivas. Finalmente, ¿de qué sirve si no hay una convicción de parte del gobierno de hacer un cambio de rumbo? Más que cambio de gabinete, cambio de rumbo, presidenta y gobierno. Eso es lo que se requiere hoy día. Ansiedad en la nueva mayoría, que tendrá su mirada fija este martes en el Congreso, donde será interpelada la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Para algunos, la preocupación más inmediata del Ejecutivo antes de llevar adelante otros cambios. Ya menos de 24 horas de que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, sea interpelada en el Congreso por varios cuestionamientos en su cartera, este lunes debió exponer en la comisión investigadora que indaga los fallecimientos en el Sename, junto a la nueva directora de la institución. Hasta ahora, sin embargo, todavía no hay una cifra oficial de los menores que han muerto. Nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de 37 años de inexistencia de cifras en estas materias. Primero fueron 185, luego 477. Otros creen que podrían ser muchos más. Pero en concreto, el gobierno aún no ha contabilizado los niños que han muerto bajo tutela directa o indirecta del Sename. Según la ministra, este lunes en la comisión investigadora que indaga el tema, nunca antes en la historia del servicio se había solicitado esta información. Con responsabilidad estamos trabajando para dar esa información. Por lo tanto, me llamaría la atención que alguien más que nosotros, que el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia, pudiera tener esa cifra. Yo le quiero decir que los boletines que se establecieron en el año 2010 no están correctos.
No están correctos, insistió la ministra, porque el 90% de los centros del Sename son privados y en las bases de licitación nadie les exigió contabilizar las muertes. Aquí no hay una acción absoluta y totalmente dispersa, inexplicable a 2 años y medio de gobierno que uno espera por los niños tener una unidad de acción, lo que hoy día claramente no estamos viendo. Tras la exposición de la ministra fue el turno de la nueva directora del Sename, quien sinceró las primeras falencias que ha visto en sus primeras semanas en el cargo. Para avanzar en transparencia, que es la exigencia actual de la ciudadanía, se requiere tener un sistema de información acorde a los tiempos. Carencias en las áreas de salud y educación, deficiencias también en la gestión administrativa. También he detectado que existen procesos sumariales de larga data, existe un número importante de procedimientos sumariales que se encuentran pendientes. Eso es insólito. En cualquier institución pública, la cabeza de esa institución pública ya habría pasado por la guillotina del Contralor. Tanto la directora del Sename como la ministra fueron invitadas nuevamente a la comisión investigadora. Pero los esfuerzos de Javiera Blanco se centrarán mañana en la interpelación de este martes en Valparaíso. Ahí la secretaria de Estado deberá responder por los problemas no solo en el Sename, sino también en Gendarmería y en el Registro Civil. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet recibió en La Moneda a Pablo Pineda y Felipe Belmar. Son jóvenes con síndrome de Down, ejemplos de inclusión, porque fueron los primeros que consiguieron titularse profesionalmente en Europa y Chile, respectivamente. Ambos fueron galardonados por la mandataria. Pablo Pineda, de 42 años, es licenciado en Magisterio y Psicopedagogía en la Universidad de Málaga, en España, mientras que Felipe Belmar, nuestro compatriota, se tituló como técnico agrícola en IRACAP y recientemente expuso en un Congreso Mundial de Medicina en Estados Unidos. En esta cita ambos abordaron las políticas de integración del gobierno de Michelle Bachelet, una jornada en la Casa de Gobierno que incluyó también la presencia del presidente de la República Eslovaca, Andrzej Kiska, quien realiza por estos días una visita oficial a nuestro país. Después de este encuentro, la jefa de Estado reiteró que uno de los temas más relevantes que abordaron fueron la innovación, la ciencia, la tecnología y la formación también de capital humano. Una buena noticia para las familias de clase media que están buscando comprar su primera vivienda. El subsidio habitacional aumentó su tope. Si antes era de 2.000 UF entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, incluyendo la metropolitana, ahora el tope es de 2.200 UF. En las regiones extremas el monto llega hasta las 2.400 UF. ¿Cuáles son los requisitos para obtenerlo? Aquí se los mostramos. Las formas de pago que acá tenemos es el de pie más crédito o el subsidio de S116. Este subsidio lo otorga 275 UF. Cecilia vende departamentos en Quilicura. Sabe que lo primero que debe ofrecerle como enganche a sus clientes es el subsidio de S116 o el llamado subsidio a la clase media, que desde el pasado 14 de julio incrementó en 200 UFs el monto de la vivienda que usted puede comprar. Destinado precisamente a asegurar que personas que tienen un trabajo y un ingreso estable puedan acceder a una vivienda adecuada a sus necesidades. El incremento indica que entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos, incluida la metropolitana, si antes podía comprar una vivienda de hasta 2.000 UFs, ahora usted podrá incrementarla hasta 2.200. Y en los extremos norte y sur del país, de 2.200 la cobertura sube a 2.400 UF. Hoy día con estas 200 UF de ajuste estamos incorporando 44 proyectos solo en la región metropolitana de vivienda que antes no tenían subsidio y hoy día sí cuentan con unidades que tienen subsidio. La idea es que mayor cantidad de clase media pueda adquirir viviendas propias, ya sean nuevas o usadas. 3 dormitorios, 2 baños, que es el que nosotros estamos ahora. La cocina viene amoblada y equipada. Viene con el horno, la cocina, la campana y las encimeras. El tema del Calenfon, como estaba ahí en la logia, viene incluido con el panel solar. Este es el mediano, este es el baño de uso común. Este es el pequeño. Viene con el closet, con el cubrepiso igual y con el baño en suite. ¿Y los gastos comunes? Están estimados en 36.000 pesos. 36. ¿Y qué tiene? Muéstrame. Claro, como área común tenemos la piscina, tenemos el quincho, los juegos. Este departamento en Quilicura es de 66 metros cuadrados, 3 piezas y 2 baños. Vale casi 50 millones de pesos. Si usted le resta el subsidio a la clase media, a 30 años pagaría un dividendo que va entre los 180 y 190 mil pesos mensuales. Si cotiza en Santiago Centro, por 50 millones compra un departamento apenas de un dormitorio y de 38 metros cuadrados en este proyecto del Parque de los Reyes.
Y en Estación Central podría optar a un departamento de 35 metros cuadrados de 46 millones de pesos en el piso 13. Los requisitos para obtener el subsidio son ser mayor de 18 años, no tener vivienda propia y su cónyuge tampoco, un año de ahorro, con un mínimo que va entre las 30 y 80 UFs. Después de eso nosotros la postulamos al RUCAN. Ya el RUCAN es aquí el programa donde postulamos el subsidio. Nosotros detectamos que uno de los problemas de los sectores medios era que muchas veces tenían, posterior a adquirir la vivienda, un periodo de cesantía. Por eso, si usted paga el dividendo de manera puntual, adquiere otro beneficio, un descuento de entre el 10 y 20% en el crédito hipotecario. O sea, la misma inmobiliaria me tramita el subsidio. Sí, el subsidio y el crédito hipotecario, si gustan. Desde el pasado 14 de julio se ha elevado el precio de la vivienda que usted puede adquirir como clase media, beneficio que se entrega una vez al año y que amplía a las comunas para elegir casa o departamento, beneficio que ya está disponible en todo el país. Antes de la pausa, déjeme recordarle la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. También puede hacer el link directo si quiere en nuestro portal 24horas.cl. Esta es la pregunta a propósito del tema que luego vamos a dialogar con nuestros invitados. Comparte la opinión del expresidente Lagos, quien asegura que estamos enfrentando una crisis institucional y de confianza. Esa pregunta entonces usted la puede responder sí o no y puede ir opinando también en Twitter con el hashtag Vía Pública, Gato Vía Pública, cuando comencemos esa conversación. Será en unos pocos minutos más porque primero vamos a ir a una pausa que es breve y cuando volvamos vamos a acercarnos también a otros temas importantes de la actualidad para darle un vistazo completo a lo que ha ocurrido en este comienzo del mes de agosto. Volvemos de inmediato a Vía Pública. Espéranos, no se mueva de ahí. Vamos a la crónica del mundo. Vamos a comenzar ahora con el candidato republicano Donald Trump, que no deja de estar en el centro de la polémica en los medios estadounidenses, porque mientras continúan las críticas por su reciente ataque al padre de un soldado estadounidense musulmán que habló en la convención demócrata, resulta que ahora conocimos por otra parte publicaciones que hizo el diario The New York Post, que lleva 2 días presentando, digamos, fotos prohibidas de su tercera mujer, Melania Trump, la misma que generó controversia a su vez por su discurso plagiado. No es de hablar en público, pero protagonizó la mayor polémica de la convención republicana con su discurso que plagiaba partes de uno de Michelle Obama. Sus perfiles describen a Melania Trump como extravagante y tímida, pero nada se mencionaba hasta ahora que la candidata a primera dama de Estados Unidos guardaba estas fotos. Las imágenes de desnudos y temática lesbiana fueron publicadas por el New York Post en 2 ediciones consecutivas. Se tomaron, según explica el medio, 3 años antes que esta eslovena conociera a su actual esposo Donald Trump, 24 años mayor que ella, y se hicieron para la revista masculina francesa Max. En ese año, 1996, Melania cargaba con su fracasada carrera como modelo en París y Milán y había llegado recientemente a Nueva York. Donald Trump reaccionó tras la primera portada con un comunicado. Aseguró que Melania era una de las modelos más exitosas e hizo muchas sesiones de fotos, incluyendo de este tipo que según él son muy comunes y de moda en el viejo continente. Las fotos surgen en medio de una lluvia de críticas contra el magnate, que respondió con fuertes ataques a la familia de un soldado estadounidense muerto en Irak que se presentó en la convención demócrata. El padre señaló que Trump no había sacrificado nada por el país. If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. She probably, maybe she wasn't allowed to have anything to say. You tell me. Lo acusan de promover la islamofobia, mientras los Simpsons se unieron a la campaña por Hillary Clinton. I can't make love till I've decided who to vote for. Parodiando un spot de la candidata demócrata durante su campaña en 2008, el video muestra qué pasaría si alguien llama a la Casa Blanca a las 3 a.m. Yes, from now on, it's always for me. Or Donald Trump. La llamada al multimillonario lo pilla tuiteando al lado de un libro de los grandes discursos de Hitler. La rechaza para que ingrese un séquito de asesores a maquillarlo, inyectarle botox y ponerle una peluca. Cuando por fin contesta es demasiado tarde. Una flota china avanza para atacar a Estados Unidos. Just build another wall. Yes, in the ocean, loser. Y mientras la campaña presidencial continúa, las últimas encuestas favorecen a Hillary Clinton, que se sitúa 4 puntos porcentuales sobre su rival republicano.
El Consejo Nacional Electoral venezolano autorizó a la opositora Mesa de la Unidad Democrática a pedir el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La presidenta de este consejo informó que la agrupación de oposición logró validar las firmas recolectadas del 1% inscrito en el padrón electoral que se requieren para avanzar hacia la próxima fase del proceso. Dijo que hubo irregularidades con las huellas de 1.326 personas y que esos casos serán llevados al Ministerio Público. Desde la Mesa de Unidad Democrática criticaron sí que el ente electoral haya demorado más de un mes en aprobar el primer paso para el revocatorio y consideran que todo es parte de una operación para impedir que el referéndum se pueda realizar este año. Ahora el Consejo Nacional Electoral tendrá que pronunciarse sobre la fecha en que se deberán recolectar las firmas de 4 millones de ciudadanos para avanzar a la siguiente fase. Los plazos para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El documento... A los problemas políticos, económicos y de seguridad que vive actualmente Brasil se está sumando el complicado escenario vial en el tránsito de Río de Janeiro a solo horas de inaugurar los Juegos Olímpicos. Atochamientos interminables que hacen que los tiempos para viajar entre las diferentes sedes de la competencia puede demorar hasta 1 hora y media. Para colmo, un paro general del transporte público para el próximo jueves asoma como una tremenda amenaza. Va a ser un espectáculo de belleza. Encantos que ofrece Río de Janeiro para estos Juegos Olímpicos, el lado amable, el responsable de hacer olvidar la otra cara de esta ciudad. Paciencia habrá que tener para disfrutar de esta fiesta deportiva. Para que se haga una idea, se puede demorar casi 2 horas desde el aeropuerto hasta la Villa Olímpica. No, ¿por qué? Porque está un trancón tremendo. Está de Paiva, primera derecha, vai sair aqui de nuevo. Eso es malísimo para nosotros brasileños, ¿no? También. Aí vai complicar mais a nossa vida. Ainda mais quem está trabalhando. Brasileños que ven transformada su ciudad y deportistas que han tenido que madrugar. Más que nada estos días ha habido un poco más de tráfico, pero no es tanto el problema en el bus, así porque me voy durmiendo, así que... El tráfico en Río de Janeiro será uno de los dolores de cabeza en estos Juegos Olímpicos, por eso se han habilitado estas pistas exclusivas para facilitar el acceso de los deportistas. Buena noticia para las delegaciones que podrán trasladarse sin problemas. Otra mala para los turistas que podrían quedarse sin transporte público en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos nosotros los consideramos como Juegos Olímpicos la exclusión de sus trabajadores. Crisis social que permea la cita deportiva. Estaremos firmes para hacer un paro que tenga una respuesta muy fuerte para este gobierno, para las compañías aéreas de metro y de buses. Se afinan los últimos detalles en Río de Janeiro y la seguridad en las calles son otra postal. Controles en cada acceso y seguridad que esta mañana casi nos pasa la cuenta. Los protocolos se cumplen. La atleta debió salir de la zona resguardada para conversar con TVN. Sí, son complejos nuevos que son muy lindos, muy novedosos, muy llamativos y queremos aprovecharlo al máximo. Hacer un buen 800, un buen 400, una buena marca personal. Así que con eso súper. Si ayer era el agua, hoy es el aire. Si está el aire en Río dentro de los estándares olímpicos, no está. Está muy por encima de los niveles de calidad del aire establecido por la OMS. Es mejor que en ciudades de Asia o africanas, pero no llega a los niveles de ciudades europeas o de Estados Unidos. Son los peros de estos Juegos Olímpicos a días de que arranquen. Detalles no menores que podrían terminar manchando la mayor cita deportiva. Bueno, los Juegos Olímpicos van a contar con la presencia de grandes estrellas del deporte mundial en las distintas disciplinas, pero ¿cuáles son las promesas emergentes que van a competir en Río 2016 en alguna de las disciplinas más populares? Felipe Rosas nos cuenta la siguiente nota. En TVN ya tenemos la camiseta puesta con los Juegos Olímpicos. Nunca la televisión abierta en Chile había transmitido tantas horas de los Juegos Olímpicos como en esta oportunidad. Más de 200 horas formarán parte de la transmisión de TVN, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana.
todos los días durante casi todo el día. La invitación a todos los chilenos que nos acompañen, nos encanta el fútbol, pero no todo es fútbol, hay otros deportes, así que invitarlos para que a través de las pantallas de TVN se sumen a la transmisión y a la cobertura que tenemos de estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Un beso y los esperamos. La invitación está hecha desde el jueves 4 de agosto en nuestro canal y en exclusiva por televisión abierta. Podrá conocer el detalle de todas las alternativas de Río 2016, la 31ª edición de las Olimpiadas, 28 disciplinas durante 18 jornadas, un evento que contará con grandes figuras a nivel mundial, pero también con varias promesas, sobre todo en algunas de las competencias más populares. Sin lugar a dudas, Usain Bolt asoma como el principal protagonista del atletismo. Buscará imponerse en los 100 y 200 metros, además de la posta 4x100. Intentará colgarse su 9ª medalla dorada, una misión que parece posible según el ex velocista chileno Sebastián Keitel. Pero ¿qué hay de los otros? ¿En cuáles competidores menos conocidos habrá que prestar atención? Yo creo que la gran sorpresa ahora puede ser Trapon Brumel, que salió segundo en los trials americanos, que tiene 21 años recién cumplidos, que corre muy bien, muy bien. Hizo récord del mundo de 100 juvenil el año pasado. Está también Andre de Grace, que es canadiense. Los dos, por cosas muy raras, en el mundial pasado fueron terceros, con la misma cantidad de centésimas, milésimas, así que los dos se subieron al podio. Hay dos americanos muy buenos que son Noah Lyles y el otro es Michael Norman. Los dos que fueron cuarto y quinto en los trials en Estados Unidos. Viene una gran camada de atletas jóvenes que son muy buenos, que ya están bajando algunos de ellos casi de 10 segundos. Son algunas de las estrellas emergentes en el atletismo, pero ¿qué pasa con la natación? El entrenador olímpico chileno Rodrigo Bañados nos entrega su pronóstico partiendo con las mujeres. La chica Kate Campbell, que hace un par de semanas atrás batió el récord del mundo en los 100 metros libres. Está Katinka Osu, que es una húngara que es la dama de hierro. La fondista americana, que es Katy Ledecky, que es una figura importantísima en el equipo americano. Y en varones, ¿existirá algún competidor que asuma el relevo del multicampeón estadounidense Michael Phelps? Charles Close, pero en el fondo Charles Close, el problema es que tiene solamente 2 pruebas. Yo creo que no existe un nadador del nivel de Phelps a nivel de lo completo que era él. Y para el cierre, ¿cuáles serán las figuras emergentes en la gimnasia artística? Sofía Gómez de Guatemala, una excelente gimnasta muy completa, y Jessica López de Venezuela. Flavia, la Flaviña, la brasileña pequeñita, ella es una gimnasta increíble que ha dado grandes resultados en viga, en suelo. Tenemos al cubano Manrique Laurdet, la suiza Steingruber, que salió campeona europea el año 2015. Si tuviese que hacer ese con quién me la juego, Uchimura y Biles. Son los vaticinios de los especialistas, tanto Claudia Perelman como Romina Canón y Sebastián Keitel serán parte del equipo de 16 comentaristas que estarán en las transmisiones de TVN, las apuestas para las promesas que buscarán robarse la película en los Juegos Olímpicos, los jóvenes candidatos que intentarán estampar su nombre en la historia deportiva. Los vamos a estar siguiendo muy de cerca. Nosotros, de hecho, vamos a tener este miércoles en El Informante un especial sobre los Juegos Olímpicos. Nos vamos a meter en el lado, digamos, menos amable, que tiene que ver, entre otras cosas, con el doping y el escándalo ruso. ¿Y cuánto de esto se ha generalizado? ¿Cómo funciona el doping? Lo vamos a explicar, lo vamos a debatir, vamos a tener deportistas ahí y vamos a aprovechar también de proyectar, entre otras cosas, cómo le debieran ir a nuestros créditos nacionales. Eso va a ser este miércoles en nuestro Informante de comienzos de agosto. Tenemos que ir a la pausa comercial, tenemos todavía pendiente un debate sobre política. Antes de eso, bueno, llegó el audio. De vuelta, el expresidente Ricardo Lagos llamó a no entrar en la guerrilla política e insistió en la necesidad de impulsar un acuerdo nacional para salir de la crisis institucional, de la que habló el día jueves de la semana pasada en una entrevista con el diario La Tercera, que dijo fue sobreinterpretada. Su diagnóstico, digamos que no ha generado consenso, incluso las mayores críticas provienen desde la nueva mayoría. Vamos a ver este tema y luego lo vamos a conversar con nuestros invitados. Estamos todos cuestionados. Lagos hizo su diagnóstico y el mundo político no quedó indiferente. Estoy de acuerdo con el diagnóstico del expresidente Lagos, pero él parece un turista de la política, como si él no supiera, no hubiera pasado nada en su gobierno. Sintonizo con muchas de las críticas que hace Ricardo Lagos.
en el sentido de que la crisis política es muy profunda y que está empezando a afectar las instituciones. Separando el golpe del 73, esta es la peor crisis institucional de Chile, dijo el exmandatario la semana pasada. No porque las instituciones no funcionen, sino porque han perdido legitimidad ciudadana tras los casos de financiamiento irregular de la política y abusos empresariales, entre otros. A pesar del revuelo que generaron sus palabras, este lunes lo reafirmó. Me parece que hay una crisis muy profunda de legitimidad, porque hay un distanciamiento entre los ciudadanos y la dirigencia. Y esto no es responsabilidad del gobierno de turno. En entrevista con La Tercera, Lagos planteó sus dudas respecto de si el país aguanta 1 año y medio con esta crisis, lo que coincide con lo que resta de mandato de Michelle Bachelet, un punto que no pasó inadvertido en la nueva mayoría, donde vieron de inmediato un intento de Lagos por posicionar su eventual candidatura presidencial. Si desestima lo que hemos hecho, si piensa que este gobierno no tiene nada que hacer, ese candidato presidencial va a tener poco que hacer en la campaña presidencial. Uno tiene que ser más bien parte de las soluciones y no de los problemas. Creo que hay que ser muy cuidadosos con las palabras respecto de acrecentar una crisis que no es tal. Yo diría altura de miras. No me interesa lo que se ha hecho acá, que es básicamente la pequeña guerrilla política. También aseguró que en marzo o incluso antes resolverá su eventual candidatura. Lagos planteó la necesidad de un acuerdo nacional para salir de la crisis política. A todos nos tiene puesto con un gran signo de interrogación. Lo que la ciudadanía también nos exige, que seamos capaces de dar una respuesta en común, como otras veces en nuestra historia. Son los guiños de un presidenciable que ocasionalmente entra al juego, aunque por ahora alejado del área chica de la contingencia. Estamos en una crisis institucional y de confianza, como lo dice el expresidente Lagos. Le vamos a preguntar a nuestros invitados esta noche. Están con nosotros Max Colodro, cientista político, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. También está con nosotros Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y muy bueno para hablar por teléfono, Eugenio Guzmán. ¿Cómo le va? Bueno, me encontré el día hablando por teléfono. Es coa, pero... Sí, es cierto. Soy yo, Mauricio Morales, director del Observatorio Político de la UDP. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y los últimos serán los primeros. María de los Ángeles Fernández, académica de la Universidad de Talca, creadora de Hay Mujeres. María de los Ángeles, gracias por estar allí. Gracias. Y contigo comienzo. Muy bien. La pregunta es como de cajón. ¿Hay realmente una crisis de confianza respecto de las instituciones? ¿Se equivocó la estructura en que utilizó Ricardo Lagos para definir inicialmente la frase que utilizó el jueves de la semana pasada cuando habló de una crisis que más bien era institucional y no solo política? Incluso él partió poniendo un ejemplo de lo que había hecho hace 1 año y medio en una reunión en la Gran Logia. Y dice que él hablaba ahí de una crisis política, que todos los otros invitados coincidían en que era una crisis política. 1 año después dice, no, esta es una crisis institucional. Y ahora dice una crisis de legitimidad de las instituciones, que digamos que es un matiz. ¿En cuál de las tres estamos o en ninguna? Bueno, yo creo, en primer lugar, que Ricardo Lagos hace algo que no es lo usual. En general, la dirigencia política aquí en la Quebrada del Ají siempre le quitan la importancia a los problemas. No tratan de, o no se les nombra o no se los reconoce. Y yo no conozco tampoco otras experiencias en América Latina similares, continente con el cual no nos gusta asimilarnos, pero estamos en América Latina, donde la dirigencia política, enfrentada a situaciones más o menos similares, hayan nombrado las cosas como son. Y yo creo que por eso él es un líder, porque le pone nombre a las cosas. Y yo creo que efectivamente en Chile, no es una situación normal. No sé si crisis es la palabra, a lo mejor nuestra cultura política es más elusiva y nos gustaría llamarlo de otra manera. Pero esto que está diciendo Lagos no es nuevo. Yo me recuerdo ya a partir del 2010-2011, cuando estaban los estudiantes en la calle, se empezó a hablar de la crisis de representación. Pero efectivamente, esta crisis o esta situación, digamos, anómala, se estaba circunscribiendo al sistema político. Hoy día vemos, según lo plantea Ricardo Lagos, y yo coincido con él, hay una crisis mucho más generalizada porque no hay institución que concite, digamos, adhesión o legitimidad. Él habla de la iglesia, habla del empresariado, habla del fútbol y, por cierto, de la política. Ya, déjame preguntar aquí. Mauricio, ¿es una crisis de legitimidad de las instituciones o es una crisis de legitimidad de alguno de sus representantes? Porque la gente sigue viendo fútbol, no es que ya no le interese. Y respeta, no tiene respeto por la dirigencia del fútbol, buena parte de ello, pero no es que no le tenga respeto al fútbol. La gente tiene cuestionamientos muy serios con los líderes de la Iglesia Católica,
pero eso no significa necesariamente que hordas de gente hayan abandonado la Iglesia Católica. Ha bajado, pero visto las estadísticas, ni tanto tampoco. ¿Uno tiene que considerar que esto es una crisis de legitimidad de las instituciones o de quienes las representan hoy día? Yo me inclino más por lo segundo. ¿En qué sentido? Si uno habla de una crisis institucional, necesariamente se está refiriendo a una crisis de régimen. Y en el caso de Chile, afortunadamente, no estamos en una crisis de régimen. Probablemente el presidente Lagos quiso ocupar ese concepto con el fin de darle mayor protagonismo al planteamiento que estaba realizando. Si es crisis de representación a lo que se refiere el presidente Lagos, entonces no solamente habría que mirar los datos de las encuestas de opinión, sino que también los datos objetivos. Te doy solamente un ejemplo. En las últimas listas que se inscribieron para la competencia de alcaldes y concejales, el 80% de los candidatos pertenece a los pactos tradicionales, sin perjuicio de que compitan en 3 listas cada uno. Por lo tanto, si es que estamos hablando de una crisis de representación, entonces, por defecto, debía existir mayor protagonismo de terceros partidos. Revolución Democrática, por ejemplo, inscribió solamente 5 candidatos a alcaldes y 100 candidatos a concejales. Tercer elemento, si es que uno piensa que es una crisis de representación, entonces los partidos tradicionales no debiesen tener el 90% de los representantes hoy día, tanto en el Congreso como en el poder local. En consecuencia, a lo que yo creo que se estaba refiriendo el presidente Lagos es más a esto que hemos denominado como crisis de confianza. Él lo comparó con el periodo pre-73. ¿Qué pasaría si le dijéramos al presidente Lagos que en el periodo pre-73, en promedio, el 75% de la gente se identificaba con partidos y en promedio el 75% de los chilenos creía que la entrada de las Fuerzas Armadas al gabinete era una consolidación del régimen democrático y la gente al mismo tiempo, el 75% también, se sentía más segura con las Fuerzas Armadas ahí. Por lo tanto, ahí en ese contexto de crisis institucional probablemente no teníamos una crisis de confianza. Yo creo que son 2 bacterias, 2 bichos distintos y me parece que ahí hay una confusión. ¿Cuál bacteria es peor? La bacteria peor es la crisis institucional, naturalmente. La crisis de confianza puede anteceder una crisis institucional, pero ni siquiera es condición necesaria y menos suficiente. En el periodo pre-73, si aplicamos esta misma métrica que está aplicando el presidente Lagos, no teníamos necesariamente crisis de confianza. Las encuestas que hacía Eduardo Amuy, solamente aplicables en Santiago, Valparaíso, Concepción, no mostraban ese clima que está describiendo hoy día el presidente Lagos. Curiosamente, Eugenio, entre otras cosas, quienes más criticaron a Ricardo Lagos hoy día fueron en la nueva mayoría. Digo, no es tan curioso porque uno podría entender que lo que salen ellos es defender al gobierno porque se podía entender como una crítica directamente al liderazgo de la presidenta Bachelet. Pero si uno lee completa la entrevista y la lee bien, la entrevista que le hace Héctor Soto en La Tercera, Ricardo Lagos no está hablando de Bachelet. También, tengo la sensación de que también, pero no está responsabilizándolo solo a ella. Sin embargo, no hubo cuestionamientos desde la centro-derecha, desde la Chile Vamos, no hubo, digamos, un análisis frente a lo que dijo Ricardo Lagos. Uno puede entender lo que tenga que ver con una estrategia político-electoral, no le vamos a dar protagonismo a Ricardo Lagos, porque en medio de Lagos, Piñera y esta, digamos, esta aparición de ambos en el escenario de una eventual candidatura presidencial podría eventualmente dejarlo mejor ubicado, con mejor diagnóstico, pero aún así uno hubiese esperado algún comentario y no hubo ninguno. ¿Cómo tendría uno que interpretarlo también? ¿Es que Chile Vamos no considera que estemos en una crisis como esta? Mira, yo creo que, déjame decir un par de cosas antes para fijar mi visión de lo que o la interpretación de lo que está apuntando Lagos. Yo no creo que estemos en una, como se ha dicho acá, en una crisis institucional. Lo que yo creo que podemos estar en una crisis de autoridad, de liderazgo y que se manifiesta en la proliferación de candidatos o falta de conducción, y probablemente de alguna manera Lagos ahí está haciendo una finta para apuntar a ese aspecto. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que eso es lo complejo. Más que hablar de crisis institucional, las instituciones están ahí, o sea, nadie va a decir, mire, como tú lo mencionabas, finalmente aquí la democracia no funciona, cambiemos sistema. No. Yo creo que aquí el punto está en crisis de liderazgos probablemente, que están cuestionados. Y yo creo que Lagos, las aclaraciones de hoy día un poco yo creo que van en esa dirección, independientemente que habla de legitimidad, como tú lo mencionas, etc. Dicho eso, si tú miras en ese sentido las palabras de Lagos, y aquí lo conecto con lo que decía María Los Ángeles, en el sentido de que, bueno, es Lagos el que está diciendo esto, ¿ya? No es cualquier persona. Claro. Pero si tú ves las palabras del ministro Díaz hoy día, o la semana pasada en la entrevista, el fin de semana, son bastante más graves porque un ministro de Estado habla de crisis del sistema de gobernabilidad, agotamiento del sistema. Eso me parece más grave, sobre todo que un ministro. El otro es Lagos. Se agotó el sistema de gobernabilidad, fue la frase que utilizó. Claro, pero dentro de un contexto también en que uno no se tiene que quedar con el titular, tiene que leer exactamente lo que está diciendo. Bueno, tú lo mismo podrías decir de Lagos.
Por eso digo, ¿me entiendes tú? Entonces, entre la entrevista a Lagos, entre la entrevista al ministro Díaz. Exacto. Pero lo que se dice ahí, y ahí es donde viene el tema, finalmente, personas que están entrenadas en la política, obviamente no pueden atribuir esos decires, decir, no, me sacaron fuera de contexto. Es lo típico que se le dice a los periodistas, oye, me sacaron fuera de contexto. No, uno dice esas cosas porque las ha pensado, o al menos un lapsus lingüe te dejó pasar ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto. Ahora, ¿por qué, tú me dices, por qué en la centro derecha o en Chile Vamos no han salido a hacer una crítica al respecto? Yo creo que, a ver, a mí me parecen dos cosas. Una, de alguna manera la construiste tú. La primera es que evidentemente esto es una sorpresa. O sea, ¿cómo tomas esto que dice Lagos? ¿Es para bajarse de una candidatura? ¿Es para subirse a la candidatura? No está muy claro, ¿ya? Aparentemente, como tú lo expresaste en alguna entrevista, ¿no es cierto?, es para subirse a una candidatura, pero también uno lo podría ver como para bajarse o para de alguna manera aparecer más allá del bien y el mal. Esa es una lectura. Okay. Y la otra lectura es que tú quedas sorprendido porque, a ver, son de grueso calibre. De hecho, estamos aquí conversando eso. Ya. Max, cuando el expresidente Lagos dice hoy día que en estricto rigor cuando él se refiere a una crisis de las instituciones, está hablando de una crisis de legitimidad porque la gente en el fondo hoy día no la está validando porque les tiene una serie de cuestionamientos, uno tendría que tabularlo de qué manera, porque cuán grave es, porque hasta ahora ninguno me ha comentado que a renglón seguido en esa misma entrevista Ricardo Lagos habla de cómo vamos a completar el año y medio que nos falta, es decir, cómo vamos a estar un año y medio después. Y esa frase yo creo que sí es la más compleja de todas. A ver, yo creo que efectivamente el diagnóstico de Lagos es inentendible si no es en función de una intencionalidad política. Lagos está tratando de construir un escenario para hacer un planteamiento político de futuro, de una cierta proyección hacia adelante. Tiene que ver con su propio rol, con su propia proyección, y de hecho él de alguna manera lo explicita también en la entrevista sutilmente. Él está haciendo un planteamiento que apunta a un acuerdo nacional, que apunta a buscar mayores grados de entendimiento entre sectores que de alguna manera han estado siendo parte de un clima de crispación, de mayor polarización en el último tiempo. Yo creo que Lagos está haciendo una lectura de la realidad, que Lagos no está haciendo una lectura desde el mundo académico. Está haciendo una lectura como un actor político que lo que quiere hacer finalmente es un planteamiento político, y yo creo que esa es la razón por la cual las reacciones en la nueva mayoría fueron las que fueron. O sea, cuando Tellier sale diciendo lo que dice, ¿cómo vamos a... un escenario ficticio. Claro, ¿cómo vamos a tener como candidato a una persona que tiene un diagnóstico respecto de lo que está pasando en el país que no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver con la nueva mayoría? Bueno, de alguna manera lo que está haciendo es contrastando lo que Lagos está tratando de plantear y el rol que de alguna manera Lagos apunta a jugar en el mediano plazo. Ya, déjame aventurar una cosa, porque esto puede ser una percepción que se recoge a partir de conversaciones que uno tiene también con dirigentes políticos de distintos sectores. Pero tengo la sensación de que en el núcleo más duro del Partido Socialista no necesariamente están de acuerdo también con la esencia del programa de la nueva mayoría, que dentro del Partido Socialista, donde se han encontrado fuertes críticas, ha sido probablemente más cercano miembros del PPD y de partidos como el Comunista, que han pedido incluso ir más allá, pero que dentro de la histórica dirigencia del Partido Socialista se han escuchado críticas bien duras al programa de la nueva mayoría. Por lo tanto, yo creo que Ricardo Lagos está representando un cierto sector que más bien proviene desde esa órbita, que no es menor. Entonces la sensación que a uno le queda es que lo que vimos en estas últimas horas es que más bien lo que salió a ocurrir hoy día es que salieron a quebrar el termómetro, cuando la solución no es romper a quien te está haciendo el diagnóstico, sino que buscar la solución. Y esa fue como la reacción que tuvo la nueva mayoría hoy día. Bueno, pero a mí no me cabe la menor duda que Ricardo Lagos en las últimas semanas, en el último tiempo, ha estado precisamente conversando con actores de la nueva mayoría y de alguna manera poniendo el termómetro para saber cuál es la temperatura interna, y probablemente este discurso con el que claro, irrumpe... pero lo que pasó es que salieron los de la nueva mayoría y le tiraron el termómetro al suelo, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a mirar la temperatura, vamos a decir, sí, ok, esto nosotros sabemos cómo arreglarlo. No le dijeron eso, tomaron el termómetro y le tiraron al suelo. Claro, pero probablemente Lagos sabe que hay algo de temperatura dentro de la nueva mayoría y por algo da este paso. Ya, ok. Y lo que me lleva a la siguiente reflexión, María Los Ángeles. Aquí va a ser un poquito más compleja esta parte de la conversación, pero vamos.
Ricardo Lagos es inevitablemente un líder. La pregunta es, ¿a quién estaría liderando en estos momentos políticamente? Porque si está liderando... habla, dices tú. Claro, si está liderando, ¿a quién le está hablando? Es evidente que no le está hablando a la nueva mayoría. Le está hablando a quiénes dentro de la histórica concertación. Porque es obvio que cuando sale Guillermo Tellier, el portavoz de destruir la teoría de Ricardo Lagos, lo que dice Guillermo Tellier es, él ha creado un clima artificial para erigirse en el fondo como el salvador de una situación que no existe, para que la gente vote por él. En el fondo el modelo más bien patriarcal. ¿A quién le está hablando en cambio Ricardo Lagos? Mira, primero que nada, yo no estoy tan segura, y no quiero parecer como naif, que detrás de estos planteamientos del presidente Lagos esté asociado automáticamente unas pretensiones de una candidatura. Por las características que tiene el presidente Lagos. Acuérdense que durante el gobierno del presidente Piñera, él trató de articular también algún nivel, ¿verdad?, de un documento de ideas, Chile al 2030, el proyecto que ha, digamos, liderado ahora de tu Constitución. Creo que de todos los presidentes es el que más le preocupa, sin desmerecer al presidente Piñera, que el presidente Piñera tiene más afinidad con los temas de gestión, se me ocurre, pero el mundo de las ideas y más académico, político académico, es un mundo muy afín a Lagos. Entonces, no, es lo que quiero decir, ¿no? Que también está asociado, también, pero no exclusivamente. O sea, si alguien piensa que esto fue hecho con el cálculo electoral, se equivoca profundamente, porque el que conoce, digamos, la lógica Lagos sabe tanto lo que dice en público como lo que dice en privado. Él piensa el país y está preocupado, de verdad, y yo creo que a lo mejor suena como catastrofista lo que él dice. Yo creo que le pone nombre a una situación que de suyo yo creo que hay un problema severo de legitimidad. Pero si desde el año 2010, cuando estaban los estudiantes en la calle, yo creo que se nos olvidan las cosas. Estaba planteado en el debate público de que la gobernabilidad de los primeros 20 años de la transición estaba agotada y que había que inventar una nueva gobernabilidad. Ahora, si esta nueva gobernabilidad que hemos inventado pasa por el despeje del sistema electoral binominal y ahí estamos todos contentos, yo creo que no. No, yo creo que no, es mucho más complejo que eso, al punto que el presidente Piñera, dentro de su programa de gobierno, no tenía como un eje sustantivo en las reformas políticas, y lo que pasaba en la calle obligó a que colocara este eje y, por ejemplo, agitara con mucha vehemencia el tema de las primarias. ¿Verdad? No era un eje significativo. El eje significativo del presidente Piñera era el crecimiento, la seguridad, en fin, cosas de ese nivel. Entonces, yo creo que el sistema político ha tratado de hacerse cargo de esto de manera insuficiente, pero ha tratado de hacerse cargo. ¿A quién le está hablando? Yo creo que le habla a todo el mundo. Y yo, en el caso del Partido Comunista, todavía me acuerdo que cuando estaba la presidenta Bachelet por ahí oteando en el horizonte, que venía o no, la señorita Camila Vallejo decía que jamás votaría por ella. Y mírala, después votó y le puso ropa. Entonces el Partido Comunista ahora dice que no, y que Lagos, que aquí, que allá. Al final, si Lagos es el que mejor puntea, el Partido Comunista se va a plegar. De verdad. Distinto es si el expresidente Lagos quisiera sumar al Partido Comunista a un eventual gobierno suyo. Es distinto, pero lo que quiero decir es que dentro de la nueva mayoría, quizás los sectores más jóvenes, estos sectores vinculados, la bancada estudiantil, en fin, Camila Vallejo, Carol Caliola han aparecido como más distantes de él, pero también en su minuto fueron distantes de la presidenta Bachelet. Cuando la presidenta Bachelet llegó y era la mejor posicionada, se plegaron. Lo que me lleva entonces a preguntar de vuelta, Ricardo Lagos se la juega con un análisis que es bien interesante, pero que al mismo tiempo ha encontrado solo críticas desde la nueva mayoría y silencio en la oposición. Nadie se ha sentado desde digamos, la órbita política, desde el espectro político, a discutir el fondo de lo que planteó Ricardo Lagos. ¿Cómo se entiende eso? Es como el síndrome del mal bombero, estos bomberos que llegan al incendio y en vez de apagar el incendio se comienzan a preguntar por las causas y el incendio sigue creciendo. Claro. El presidente Lagos trata de entrar a corregir eso. Pero también hay otro problema adicional, que es el mal del pirómano, por así decirlo, que es el siguiente. Si es que uno observa a la élite fundamentalmente que se montó en la retroexcavadora pensando que el país estaba más politizado, más polarizado, más fracturado, basado en una encuesta que hizo el PNUD el año 2013, y el problema de esa encuesta es que la hizo el terreno se hizo en plena campaña presidencial, naturalmente que iba a salir alto el índice de politización y polarización. A partir de esa encuesta se pensó que la retroexcavadora podía ser una medida razonable. Y hoy día el presidente Lagos parece que está agudizando un poco más el debate y señalando que estamos frente a esta crisis institucional. ¿Cuál podría ser la respuesta? Que era la pregunta que tú estabas formulando. Hoy día en la nueva mayoría no ha salido nadie a dar una respuesta mínimamente razonable. Desde la oposición tampoco. De hecho, es raro que Osandón aparezca compartiendo el mismo diagnóstico con el presidente Piñera. Y como decía la profesora Ángeles, probablemente
con el nuevo sistema electoral aparezcan nuevos partidos con mayor representación, pero tengo la impresión de que eso no va a ser así. Tengo la impresión de que con el nuevo sistema electoral se van a reproducir las mismas fuerzas y por lo tanto, si bien va a haber una renovación de la elite, no vamos a tener un cambio muy dramático. Lo que podría ser bien frustrante también considerando que cuando dice, volviendo a lo que tú recordabas hace un momento, el ministro vocero de gobierno, de que en el fondo el sistema de gobernabilidad como lo conocimos se está agotando, se está terminando y en el fondo en la práctica lo que se está tratando de adaptar o de buscar es uno siguiente, probablemente entre otras cosas justificando la existencia de esta nueva constitución. Sin embargo, la sensación ambiente que hay es que se ha hecho una promesa de una democracia mucho más participativa. Ni siquiera sabemos si va a ser realmente representativa porque el modelo del sistema electoral que cambió al binominal todavía no se somete a prueba, así que ni siquiera sabemos si va a ser realmente muy representativa. Pero la de democracia participativa podría terminar siendo completamente cosmética, lo que agravaría el problema. Ejemplos, que la Constitución igual se termine redactando entre 4, 5, 6 personas, lo mismo de siempre, no quiero decir lo mismo de siempre, pero quiero decir más bien los políticos y no una participación mayoritaria de los ciudadanos, lo que quede, como yo de temprano hoy día decía en la mañana en la radio, como esta sensación de que la gente puede elegir el color del teleférico, pero no si quiere teleférico en el cerro y si quiere que sea en ese cerro. Solo le dieron a elegir el color del teleférico. Y ahí todavía más, ni siquiera está funcionando el teleférico. Esta sensación de que la gente cree que está participando, pero que no. Lo que también es un riesgo. También el Lago está apuntando a eso. Dar la sensación de que la gente tiene participación, pero no está participando realmente. O sea, ese es un riesgo y probablemente una realidad que ha estado sucediendo en muchos órdenes de cosas, pero yo tiendo a pensar de que, volviendo un poco a la pregunta original que tú planteabas, Lagos le está hablando a la antigua concertación, le está hablando a sectores probablemente empresariales que ven que las cosas no están muy desordenadas, ve que dentro del PS una Isabel Allende dice, mire, se va a Lagos, yo no voy, ya, o sea, prácticamente le dijeron, mire, haga lo que quiera, es carta blanca, o por lo menos así lo leí yo, me dio la impresión de que, o sea, si tú quieres ser candidato nunca le dices al otro, no, pero si va usted, yo me bajo, ¿ya? Muestra falta de voluntad. Y en ese contexto, agregado a todo lo que se ha dicho acá, o sea, es cierto, Lagos es un hombre de la academia, no por algo fue secretario general de la Universidad de Chile durante un tiempo, o sea, un hombre que viene de ese mundo, bueno, genera una situación en la cual irrumpe. Y no hay que olvidarse nunca quién es Lagos. Lagos siempre irrumpe. El dedo fue una forma de irrumpir. Es un estilo. Es un estilo también. Un talante ¿ya? que él tiene. Ahora, eso yo no sé si lo asociaría, ahí tengo mis dudas con el hecho de que él esté haciendo una promesa, porque hasta el momento no está haciendo ninguna promesa, está haciendo un diagnóstico y que por lo demás, a propósito de tu otro cuestionamiento, de decir, bueno, pero ¿por qué lo ataca la nueva mayoría y no lo ataca la derecha? Bueno, si el ataque es tan contundente es porque algo de verdad en el diagnóstico. Al menos en lo que respecta a lo que yo vuelvo a insistir, que tiene que ver con la falta de liderazgo. Y en el caso de la centroderecha o de Chile Vamos, o como se le quiera llamar, es que porque se comparte en cierta medida que aquí hay una situación relativamente caótica o compleja, por decirlo menos. Max, un segundo gobierno de Sebastián Piñera, un segundo gobierno de Ricardo Lagos, en ningún caso garantiza que sea como el primer gobierno de Sebastián Piñera o el primer gobierno de Ricardo Lagos. De hecho, el segundo gobierno de Michelle Bachelet no tuvo nada que ver con el primer gobierno. El segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo no tuvo nada que ver con el primero y así podría mirar, digamos, la historia en general. Pero la sensación que hay es como esto de la vuelta a los grandes líderes políticos, Piñera y Ricardo Lagos, es como exactamente por qué razón. Y de existir realmente intención por parte de ambos de volver a ser presidente, ¿están pensando en volver a ser presidente como la primera vez o podrían estar pensando en ser presidentes como la segunda vez de Bachelet? A ver, yo creo que efectivamente la posibilidad de que vuelvan gobiernos como los que tuvimos en el periodo de la transición ya no existe. Claro, a eso es lo que voy. Ni Ricardo Lagos ni Sebastián Piñera, y yo creo que además ningún otro, va a poder gobernar en las lógicas en función de las reglas del juego, de los acuerdos que operaron durante la transición. Acuerdos cupulares. Los acuerdos cupulares, esto que hoy día se llama los famosos acuerdos entre cuatro paredes, que a la gente, claro, la cocina de Saldívar. Yo creo que efectivamente ese modelo, el modelo de la democracia de los acuerdos, como la llamó el propio Andrés Alamán al comienzo de los 90, ese modelo ya no existe. Ahora,
ellos de alguna manera, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho un planteamiento que apunte no solo o más allá del diagnóstico, porque efectivamente Lagos hace un diagnóstico, claro, pero todavía no nos ha planteado en su entrevista, no hubo un planteamiento de por dónde deben ir las soluciones. Tampoco se las hemos escuchado a Sebastián Piñera y la verdad es que no se las hemos escuchado a nadie. Hay una cierta imagen, en algunas cosas. Por ejemplo, te escuchaba a ti respecto del tema de la participación ciudadana. Este gobierno ha abierto canales de participación. Más allá de todos los cuestionamientos que uno tenga al proceso constituyente, este gobierno abrió la posibilidad de participar en un debate constitucional. Las encuestas mostraban hasta hace un mes atrás, cuando tú le preguntabas a la gente, ¿usted tiene intención de participar en el proceso constituyente? El 60, el 70% de la gente te decía, sí, tengo intención de participar. Y resulta que al final, cuando hay el espacio para participar, no lo toma la llegan gente. 80.000 personas. Ya, sí, mi pregunta es más bien es otra cosa, es que se genere la expectativa de que lo que la gente está decidiendo es lo que finalmente se va a acordar. La gente haya opinado un montón de cosas, por ejemplo, sobre la Constitución y que eso no quede plasmado en la Constitución final, por ejemplo. Eso es muy probable. Bueno, pero se dijo que no era vinculante. No, evidente, está bien, pero... Entre otras cosas, la Constitución la van a redactar... Puede llevar la sensación de frustración de que en el fondo es una democracia no tan participativa. Claro, pero ahí hay un punto porque estamos estirando, yo creo que mucho este concepto de la participación, de la opinión pública, de las redes sociales y suma y sigue. Y bueno, yo creo que aparte de las encuestas, las que se hacen, UDP, las que sean, ya sé, a ver, no está tan claro cuánto conocimiento tenemos o del conocimiento que tienen las personas respecto de lo que efectivamente dice que quiere. ¿Ya? O sea, a ver, cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿usted quiere AFP estatal? Probablemente un porcentaje de las personas te dice que sí. Pero cuando arregla un seguido tú le preguntas, bueno, ¿y usted quiere que su cuenta sea individual? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo leemos ese tipo de cosas? Entonces, desde ese punto de vista, eso que tú mencionas como frustración, yo creo que al final se transforma en un remedio y hoy día estamos viviendo mucho de eso. Vale decir, nuestros políticos están reaccionando y generando sus propias interpretaciones de temas que probablemente no están muy afianzados en la gente. Ya, entonces, María Los Ángeles, aquí hace referencia a Ricardo Lagos cuando habla de esta crisis de legitimidad de las instituciones. ¿Esa crisis de legitimidad está dada por qué, entonces? Porque, pero sí es evidente que hay una crisis de legitimidad de las instituciones. ¿Está dada en qué? A ver, datos concretos, el nivel de abstención que tenemos electoral. No, me refiero a que la gente no va a votar, pero ¿por qué razón no va a votar? Cuando digo... Si pero es la madre Cordero. Yo, si fuera presidenta de Chile, lo que hago el día 1 es mandar a hacer el mejor estudio con dinero de verdad, el mejor estudio de Arica Punta Arenas de por qué la gente no vota. Sí, el profesor Morales nos podrá decir que él maneja datos todos los días. Tenemos algún tipo de hipótesis, desde argumentos nihilistas, no fui a votar porque preferí quedarme en la casa o me fui a la playa, hasta decir no voy a votar porque resulta que una de las candidatas ya es Sandía Calada, que fue el caso, por ejemplo, ¿verdad?, cuando compitieron Michelle Bachelet con el MT, y tú decir, ¿para qué voy a votar si ya hay una que es ganadora? O sea, no sabemos los motivos por los cuales la gente no va a votar. Pues son todos lo mismo. Claro, pero está la base de la abstención. Ahora, eso es muy complicado y va a seguir aumentando la abstención. La crisis de legitimidad de la que habla Lagos no tiene que ver solo con eso. Él dice, ¿por qué la gente no tiene confianza en sus instituciones, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo? Son múltiples los factores. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, bueno, aquí nos encontramos con el tema de la confianza. Sí, entre las personas en Chile hay un 12% de confianza interpersonal. Yo creo que entre los chilenos no hay confianza y esa falta de confianza a lo mejor se trataba de compensar por la vía de confianza en las instituciones. Cuando se desmorona la confianza en las instituciones, ¿la confianza en quién se depositó, Juan Manuel? En una persona, la presidenta Bachelet. Se desmorona la confianza en la presidenta Bachelet y nos encontramos desnudos y solos, que solamente tenemos entre nosotros 12% de confianza interpersonal, según la última encuesta mundial de valores 2014, cuando países como Australia y Noruega tienen más del 50%. Claro. Y Chile es el que tiene menor confianza interpersonal de la OCDE. Esa es la realidad. Pero María Los Ángeles, eso no es de hoy. No es de hoy. Lo que pasa es que antes siempre ha sido así. Lo que pasa pero es que ahora depositábamos confianza en los partidos, en el país, tan orgullosos de nuestro... Tengo que pedir la palabra aquí. Hay cosas que sí son de hoy. Ricardo Lagos tiene una razón muy clara de por qué la gente hoy día le tiene una desconfianza profunda a los políticos en general, a todos. Y lo tiene además en su propio partido. Dentro de su propio partido tiene un militante que se llama Sokimich, que es compañero de Ricardo Lagos en el PPD. Bueno, ahí hay una de las razones por las cuales hoy día la gente tiene una tremenda desconfianza de la clase política. La razón por la cual hoy día el PPD es parte de los militantes que tienen sus cuotas al día pagadas en el PPD.
Soki Nietzsche como nombre chino. Sí, ¿Sabes una cosa? Que yo creo es que Mauricio no tiene media palabra, Mauricio. Es que ahí hay que hacer una pequeña distinción. Están las instituciones de orden y las instituciones de conflicto. El ideal de una institución es no pasar de ser una institución de orden a una institución de conflicto. Pongo como ejemplo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros hasta el año 2011 tenían niveles de confianza que sobrepasaban el 60%. Luego de las movilizaciones estudiantiles cayeron y no se han vuelto a recuperar, pero de todas formas están arriba. Segundo, cuando a la gente se le pregunta por la Cámara o por el Congreso y luego se le pregunta por su diputado, su representante, hay una brecha en favor del representante como figura individual, no así de la institución como figura organizacional. Por lo tanto, esa brecha probablemente responda, como decía la profesora Ángeles, a los atributos, a las características individuales de la gente que está representando. Y en cuarto lugar, o tercero, el tema de la abstención. Claramente, la aplicación del voto voluntario produjo más bien un sinceramiento de las cifras. Nosotros sabíamos que había gente que estando inscrita se sentía la obligación de ir a votar y luego eso se desplomó y hoy día hay un debate respecto a si esa abstención es estructural o es contingente. Si es contingente, entonces el transporte público gratuito, por ejemplo, o la proximidad de los locales de votación debería corregir el problema. Pero si es estructural, ni siquiera, aunque pasen por la urna fuera de su casa, la gente va a ir a votar. Se va a levantar de la cama. Ahora, déjame agregar una cosa, Juan Manuel, que lo que también nos hace falta, y esto puede parecer contraintuitivo, es la lectura que nosotros hagamos de esas desconfianzas o de esa pérdida de legitimidad. Porque quizás estamos haciendo un salto demasiado grande de decir, mire, confío, y efectivamente las cifras que tú muestras, mira, 60% hoy día confío en un 50% en Carabineros, o 40%, o los políticos confían un 60% en 1990, en donde está el retorno a la democracia, y hoy día el 3, creo, ¿no? Una cosa así. Por ahí, sí. Pero, ¿qué significa eso? Significa que la gente va a salir a tomarse las calles, va a ser un caldo de cultivo para nuevas formas de fascismo. ¿Qué significa eso? Y yo creo que ahí estamos, no sé cuánto eso se traduce en acción y probablemente es porque no sabemos bien qué significa, porque puede significar desde no me interesa, al final no me cambia la vida, hasta estoy dispuesto a ir a quemar la plaza pública. ¿Me entiendes tú? Todo ese arco de... Pero tiene que producirse algo, una estructura de oportunidades políticas, como pasó con la marcha de las FP, porque este tema de las FP obviamente estaba ahí. Yo me pregunto, ¿cómo el comando de campaña no vieron esto como un tema relevante? Porque el 2008, con la crisis subprime, rebotó muy fuertemente Chile. No, pero y detona ahora por el jubilazo. General después de la guerra. O sea, yo creo que... pero lo que te quiero decir, porque hay cosas que están latentes en la sociedad. ¿Y cómo a lo que yo agregaría otra pregunta que es más evidente. O sea, los cabros estaban en la calle hace rato y no puede ser que cuando tú sabes que las posibilidades de convertirte en gobierno estaban ahí a la vuelta de la esquina, era evidente, no había nadie que le compitiera a Bachelet, no aparecía ninguna encuesta, corrígeme si me equivoco, que fuera competitivo a Bachelet. Una de las cosas que todavía no estaba diseñada, incluso habiendo asumido, era precisamente la política sobre educación y gratuidad en educación. No olvidemos que la presidenta Bachelet dijo en este mismo canal, en la primera entrevista que dio, que no estaba de acuerdo con la gratuidad universal. Sí. O sea, digo, ese diagnóstico lo deberían haber tenido la nueva mayoría clarísimo desde el principio y tampoco estaba. Por lo tanto, también ahí tenemos una dificultad que es evidente, que no necesariamente significa que se está leyendo muy concretamente a la ciudadanía. Lo que lleva por último a preguntarte, Mauricio, porque me acabo de acordar que hace algún tiempo ustedes hicieron al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet una encuesta, un estudio en la UDP, donde se interpretaban los resultados, y corrígeme si me equivoco, que podía haber una sobreinterpretación de las demandas de la ciudadanía en el programa de gobierno de la nueva mayoría. Sí, ese estudio lo realizamos y observamos varias cosas. En primer lugar, que claramente, como decía recién, el hecho de haber basado parte del diagnóstico en que se fundó el programa en una encuesta que se hizo en pleno terreno de campaña, en plena campaña presidencial, iba a sobreestimar todo, eso finalmente iba a producir un problema. De hecho, sirvió para fundamentar la retroexcavadora. Segundo, en otra encuesta que nosotros no realizamos, pero que siempre lo comento, había una pregunta donde a la gente se le decía, ¿y si Chile fuera su casa, qué haría usted? A, la derribaría y volvería a ser una nueva. B, la ampliaría. C, la mejoraría. Los 2/3 se inclinaban por estas dos últimas opciones. Es decir, la retroexcavadora no tenía un apoyo en la opinión pública, por lo menos a partir de una pregunta que a la gente le hacía mucho más sentido. Tercero, cuando a la gente le preguntamos sobre qué cree, qué resuelve la nueva Constitución, la mayoría dice que la delincuencia. ¿Desde cuándo la nueva Constitución va a resolver un problema de delincuencia? O sea, hay ahí
una sobreinterpretación por parte de las autoridades respecto a este proceso de nueva constitución. Y por último... creer, claro, que el candidato a diputado te va a pavimentar la calle. Sí, y por último, todos esos encuentros locales autoconvocados estuvieron absolutamente sesgados socioeconómicamente, absolutamente centralistas. De hecho, más del 52% fue realizado en la región metropolitana y la ARM representa un 46%. Y en comparación, La Pintana con Providencia, Providencia terminó pesando entre 15 y 18 veces más que La Pintana en términos de la realización de encuentros locales. Se me fue el tiempo ya, hace 5 minutos de hecho. Quiero decirles que en esta ausencia de confianza interpersonal, yo sí confío en ustedes. De ese 12% busqué a los que más confiaba. Como no los encontré, los invitamos a usted, no. Gracias, María Los Ángeles, como siempre, por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Max, como siempre. Gracias. Mauricio, un placer tenerte también aquí. Listo, pues muchas gracias. Pausa. A la vuelta, entre otras cosas, completamente distinto a lo que estamos hablando. ¿Qué le está pasando a Luis Miguel? Ya le vamos a contar. Volvemos. La música de Luis Miguel, para hablar de él en un momento más. Estaba leyendo aquí un reportaje de la revista Vanity Fair que está bien interesante y que se pregunta qué le está pasando a Luis Miguel. Ya le vamos a contar, pero antes habíamos hecho una pregunta, veamos la respuesta en nuestro fanpage en facebook.com. Esto era lo que queríamos saber y nos interesaba, por lo tanto, su opinión. Comparte lo que dijo el expresidente Lagos, que asegura que estamos enfrentando una crisis institucional y de confianza. Miren, esto fue lo que ustedes respondieron en términos de porcentaje de resultados. Sí, un 77%, no un 23%. Veamos lo que tiene nuestro portal 24horas.cl a esta hora, un tema que nos va a afectar en algunos días más, en 12 días más exactamente, que todo lo que hay que saber sobre el nuevo cambio de hora en Chile. Recuerden que los relojes se adelantan el próximo 13 de agosto. Así es que, bueno, ahí está en todo caso los detalles, el porqué, en fin, junto con un montón de otras noticias. Veamos qué temperatura tenemos en Santiago. 6 grados. Está parcialmente nublado. Y para los siguientes 2 días vamos a tener nublado con 19 grados de máxima. ¿Qué le está pasando a Luis Miguel? Es lo que se preguntó la revista Vanity Fair y salió a preguntarle a expertos. Lleva 10 años sin ubicar un éxito en la radio, 6 años sin publicar un disco. Cuando digo 10 años sin llegar al número 1, 6 años sin tener un disco. Y la verdad cada vez sumido en una especie de ostracismo. Y algunos piensan que incluso podría ser una especie de depresión. Lo que se está comentando es que Luis Miguel, durante los últimos años, por razones que no se saben, pero que la revista Vanity Fair intenta explicar, se fue alejando de quienes fueron sus principales productores musicales, aquellos que lo acompañaron en la década del 80, en la década del 90, en la década del 2000 y que le permitieron a él desarrollar esta carrera musical tan exitosa. Primero con éxitos tan de adolescente, luego en este cambio que estamos viendo en una canción como esta y luego ya cuando empezó a las baladas y más tarde a los boleros. Esos personajes hoy día no están formando parte del círculo íntimo de Luis Miguel por razones que no se entiende, aparentemente él mismo los habría alejado y sería también parte de la explicación del por qué le ha costado tanto poder retomar su carrera. No es el único problema. Se habla de problemas de salud también, de alguna enfermedad, pero bueno, ahí está, instalada la preocupación en México y en el resto del mundo también por la ausencia, no solamente de éxito, sino que también de la figuración de un cantante que incluso ha llegado a cancelar conciertos cuando ya estaban vendidos en distintos lugares del mundo. Con mejores épocas para Luis Miguel y La Incondicional, nosotros llegamos al final de esta edición de Vía Pública. Gracias por su sintonía, mañana nos juntamos como siempre después de 24 horas central. Descansen, buenas noches.